Comenzamos la lección 5 de nuestro curso de administración de riesgo de tasa de interés. Vamos a tratar el tema de gap de duración y valor económico del capital. En la lección anterior habíamos estudiado el modelo de gap de depreciación, que es una de las formas de medir el riesgo de tasa de interés. Y ahora vamos a estudiar este tema, ¿verdad? Para tener las bases suficientes para medir el riesgo de tasa de interés, pero desde el punto de vista de largo plazo. El gap de depreciación pone su foco en el valor económico del capital. Y lo más importante es que reconoce la oportunidad de los flujos de caja. Va a usar una herramienta que reconoce la duración, digo la oportunidad de los flujos de caja, y esa es la duración. Para el caso de valor económico del capital, el gap de duración es medido por la comparación entre el promedio ponderado de la duración de los activos con el promedio ponderado de la duración del pasivo. Es simplemente comparar la duración del promedio ponderado del activo con lo del pasivo. Suponiendo que la duración del activo sea mayor que la duración del pasivo, ¿qué pasaría? Si la tasa de interés del mercado incrementa. En este caso, tanto el valor del activo como el valor del pasivo se va a reducir. Pero como la duración del activo es mayor que la duración del pasivo, el impacto va a ser una reducción del valor económico del capital. Como mencionamos, que la duración es la herramienta fundamental para medir el valor económico del capital. En varias oportunidades ya revisamos este concepto de duración y habíamos dicho en esas oportunidades que la duración permite determinar la variación de precio como consecuencia de la variación de la tasa de interés. Ese resultado, ¿verdad? Es siempre negativo porque hay una relación inversa entre incremento de tasa de interés y el valor tanto de los activos como de los pasivos. Cambios de precios de valor cuando mayor es la duración, mayor sería también la variación en el precio, un cambio dado en la tasa de interés. Eso es una regla que surge, esa relación inversa entre variación de tasa versus precio. Y otra cosa importante también a llevar en cuenta que cuando más pequeño sea el cupón, el impacto de la variación de tasa de interés también va a ser mayor en el valor. ¿Qué significa pequeño cupón? Es decir, el cupón inclusive puede llegar a cero. En este caso nos encontraríamos con un bono cupón cero. Ese bono cupón cero, su impacto, su valor se
se reduce más como consecuencia de la variación de la tasa de interés. Bueno, mencionábamos que la duración, ¿verdad?, nos permitía determinar la variación de precio como consecuencia de la variación de la tasa de interés. Y la herramienta fundamental para eso era, como mencionábamos, ¿verdad?, era la duración. Si nosotros, es decir, si nosotros dividimos la duración por 1 más I, la tasa de mercado, esa duración se llama duración modificada. Y eso es muy importante, esa herramienta es muy importante porque, como vemos acá, si nosotros multiplicamos la duración modificada por la variación de tasa, entonces podemos transformar esa variación en porcentaje y no ya en años. Entonces la duración que estaba en años, con la duración modificada multiplicada por la variación de tasa, se transforma en porcentaje. Imagínense eso. Teniendo la variación en porcentaje en el precio, una variación de tasa de interés. Eso es una cosa de mucha utilidad. Es importante mencionar de nuevo que tenemos dos tipos de riesgo de tasa de interés. El riesgo de reinversión de tasa y el riesgo de precio. Hablamos de riesgo de reinversión de tasa cuando al riesgo que una entidad no pueda reinvertir los flujos de cajas de activos o renovar pasivos en el futuro. Y esto lógicamente va a afectar al costo de los fondos y a los rendimientos. Este riesgo tiene un impacto de corto plazo que afecta específicamente el análisis del GAT, o sea, el impacto en el ingreso neto de interés o margen financiero. Esto es lo que habíamos estudiado en la lección anterior con el GAT de repreciación o el análisis del GAT llamado en este material. Cuando hablamos de riesgo de precio, entonces lo que estamos viendo es que cómo la variación de tasa de interés impacta el valor de activos y pasivos. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que ese impacto el impacto es inverso, o sea, a un aumento de tasa de interés le corresponde una reducción de precio de los activos y pasivos o viceversa. Bueno, también habíamos ya dicho que a mayor duración, una variación de tasa de interés hace que el impacto también en el precio sea mucho mayor. Consecuentemente, ya podemos decir ahora con cierta autoridad que este modelo de GAT de duración impacta el valor económico del capital, o sea, un impacto de largo plazo. Resumiendo, entonces, el riesgo de reinversión de tasa afecta el ingreso neto de intereses y el riesgo de precio afecta el valor económico del capital. Uno es del corto plazo, cuando hablamos de impacto en el ingreso neto de intereses, y otro es de largo plazo, cuando hablamos de valor económico del capital. Bueno, aquí viene un concepto muy importante, que es la inmunización. Es decir, lo ideal sería tanto el margen financiero
el valor económico de capital no sea afectado por una modificación de la tasa de interés. En lo que respecta a la cuenta de resultado, o más específicamente al riesgo de tasa de reinversión, sabemos, ¿verdad?, que si la tasa de interés aumenta, se va a producir un incremento en el ingreso neto de intereses. Y eso es positivo, ¿verdad? Consecuentemente, y aquí aparece el concepto de periodo de mantenimiento del título. O sea, si yo mantengo el título por un determinado periodo y hay un incremento de tasa, el impacto va a ser un incremento en la ganancia de la empresa. Esto es lo que respecta al riesgo de reinversión. Es importante tener claro este concepto de periodo de mantenimiento del título. Aquí estoy llamando HPR por su sigla en inglés. El riesgo de precio. El riesgo de precio. Sabemos también que si hay incremento de tasa y nosotros vendemos ese título antes del vencimiento, el precio de ese instrumento cae ante el periodo de mantenimiento. O sea, si hay un incremento de tasa, lo que hace es que el precio del título caiga mientras estemos manteniendo en nuestro poder ese título. Bueno, vean ustedes que acá tenemos que un incremento de tasa es bueno desde el punto de vista de la cuenta de resultados. Y por otro lado es malo desde el punto de vista del valor económico de capital. ¿Y cómo entonces conjugamos esto? ¿Cómo podemos llegar a una situación donde inmunicemos el valor del título? Esto solamente se va a poder lograr si hay un equilibrio entre el mejoramiento de la rentabilidad del instrumento, ¿verdad?, durante el periodo de mantenimiento, y esto también coincida con la pérdida de capital que se produce durante ese periodo de mantenimiento. Es decir, que haya un equilibrio entre la ganancia de mantener un determinado instrumento, ¿verdad?, por un cierto tiempo, contra la pérdida que pueda producir en el capital por un incremento de tasa de interés. Esto es el concepto de título inmunizado. O sea, podemos decir que el título se inmuniza si el periodo de mantenimiento del título, el tiempo que nosotros estamos manteniendo ese título, es igual a la duración del título. Esto vamos a tener algunos ejemplos para demostrar esto. Bueno, vamos a comenzar entonces con este modelo de GAT de duración. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para poner en práctica? Primeramente, partimos, ¿verdad? El primer paso sería que la administración haga un pronóstico de tasa de interés, el comportamiento futuro de la tasa de interés. Posteriormente, la administración debe determinar, ¿verdad?, o estimar el valor de mercado de activos y pasivos. Después, posteriormente, pasamos a calcular, ¿verdad?, la duración. Determinamos la duración promedio tanto de los activos como de los pasivos. Y consecuentemente, si nosotros tenemos el valor de mercado de activos y pasivos y conocemos la duración de los activos y pasivos, nosotros fácilmente podemos determinar el impacto de la variación de tasa de interés en el valor económico del capital, o esa sigla
se utiliza en español, ¿verdad? Para indicar el impacto de la variación de tasa de interés en el capital. Bueno, vamos avanzando de a poco, ¿verdad? Entonces ya tenemos las fases que hay que seguir para poder poner en práctica este modelo. O sea, partimos de la variación de tasa de interés, vimos el impacto de eso en el precio, posteriormente la necesidad de calcular la duración de activos y pasivos y ver después el impacto, en base a eso, determinar el impacto en el capital de variación de la tasa. Bueno, ¿cómo podemos ir tangibilizando esto? Bueno, esta es la relación que nosotros tenemos que, es decir, tenemos que llegar a, es decir, la duración, el gas de duración. ¿Qué sería el gas de duración? Sería la duración de activo, es decir, de todos los activos. Esto implica, desde el punto de vista práctico, uno primeramente determina la duración de una operación específica. Posteriormente agrega a estas operaciones para un determinado producto. Después ponderamos la duración de todos los productos y ya tenemos ahí la duración de activos que también vale para el pasivo. Consecuentemente, el gas de duración sería la duración del activo menos la duración del pasivo, pero normalmente no podemos hacer directamente esta resta por el hecho de que en la duración del activo estamos muchas veces enfrente de que el valor del activo es superior al valor del pasivo. Consecuentemente, tenemos que llevar en cuenta esa relación que en este caso es U. U por la duración del pasivo. ¿Y qué es U? U es el valor económico del pasivo dividido por el valor económico del activo. Ese es U. O sea, es decir, es una proporción que puede llegar, que hay casos en que inclusive esto supera 1, ¿verdad? Lo normal es que esté por debajo de 1. Bueno, de A en este caso sería el promedio ponderado de la duración de los activos y de L, liability en inglés, ¿verdad? Duración ponderada del pasivo. Bueno, acá tenemos ya un balance de un banco hipotético, ¿verdad? Es decir, por un lado tenemos la situación actual, ¿verdad? Esto ya está a valor de mercado. Es el valor actual del balance, ¿verdad? Donde partimos de un saldo de caja. Tenemos el préstamo comercial a 3 años por 700. Es decir, que cobra en donde cobramos un interés del 12% y tiene una duración de 3 años. Tenemos bonos de tesorería por 200 con una tasa de interés del 8% de 6 años. Por otro lado, tenemos activos que no ganan intereses, que puede ser, por ejemplo, un activo fijo. Entonces, acá tenemos 900 activos que ganan intereses y 100 que sería caja, que es decir, no gana interés. Tenemos total de 1000 de activos. Lo que respecta al pasivo, tenemos depósito a plazo de un año, 620, que estamos obligados a pagar 5%, ¿verdad?, por un año. Tenemos certificado de depósito de 300, con tasa de interés del 7% anual y por 3 años. En total 920. Y lógicamente, como tenemos un total de 1000 de activos y 920 de pasivo, tenemos un capital de 80 para cerrar nuestro balance. Esto es el valor actual. Esta es la tasa de interés actual. Ahora bien, ¿qué pasaría si
haya una modificación de tasa de interés. Vamos a ver este caso. Aquí vemos que esta es la tasa de interés. Esto normalmente ya no se modifica, es la tasa contractual, tanto del activo como del pasivo. Esto ya no se modifica. Lo que se modifica es el rendimiento, es decir, la tasa de mercado. Aquí estamos viendo que el préstamo tiene un valor actual de 700, paga un cupón un interés del 12%, pero la tasa de mercado también es de 12%. Por eso el valor actual sigue siendo 700. En el otro caso tenemos el bono de tesorería, 8%, pero la tasa de mercado también es de 8%. Por eso también el valor de mercado después de llevar en cuenta la tasa de mercado sigue siendo 200. Esto también esta misma situación se presenta en el pasivo. Acá entonces estamos partiendo de la base de que esta es una situación donde la tasa de mercado, es decir, lo que quieren ganar los inversionistas que invierten en este banco, es de 12% y coincide con la tasa de interés que el banco está cobrando por los préstamos. Cuando hablamos de inversionistas, estamos hablando de los que aportan capital. Puede ser capital, o sea, capital propio, para simplificar las cosas. Bueno, tenemos acá el valor, como habíamos dicho, necesitamos el primer paso, ¿verdad? Era pronosticar la tasa de interés de mercado y está acá, ¿verdad? El segundo paso era calcular el valor actual, de todos estos instrumentos, tanto del activo como el pasivo. Vemos acá que era 700, ¿verdad? Era simplemente porque existía coincidencia entre la tasa de interés del préstamo con la tasa de descuento, vamos a llamarla, también del 12%. Bueno, después de esto tendríamos que ir, el siguiente paso, así como vimos, era determinar la duración de cada uno de estos instrumentos. Este es un ejemplo simplificado ahora. Entonces acá tenemos que la duración de este instrumento, del préstamo comercial, no es de 3 años, sino 2,69 años. Simplemente porque se está recibiendo, ¿verdad? Cupones, 3 cupones, ¿verdad? Tres cupones cada año. Entonces hay una anticipación, en este caso, en el recibimiento de la inversión que hace el banco en este préstamo. Por eso es 2,69. Para bonos de tesorería, que tenía un plazo original, un vencimiento de 6 años, su duración es 4,99. Para depósito a plazo fijo, que tiene, es decir, una duración de 1 año, y la duración también es de 1 año. ¿Por qué sería esto? ¿Por qué coincide? Porque en este caso el interés se paga al vencimiento. Y ahí en ese caso coincide el vencimiento con la duración. Ya no, en el otro caso, el certificado de depósito, que tiene 3 años y cada año estamos recibiendo 7%, es 2,81. Bueno, el siguiente paso entonces, teniendo ya la duración de cada uno de estos instrumentos, del activo como del pasivo, entonces el siguiente paso es ponderar eso, es determinar la duración ponderada del activo y del pasivo. ¿Cómo se hace esto? Sencillamente se multiplica 700 por 2,69, 200 por 4,99 y ese resultado se divide por 900. Esa sería la duración ponderada. En el caso del pasivo hacemos la misma cosa, 600 por 1, 300 por 2,81 y el producto dividimos por 920. Esa sería la duración del pasivo.
Esto es lo que estamos haciendo acá. Es decir, acá nos está haciendo recordar cómo calculamos la duración, ¿verdad? Este primer ejemplo, ¿verdad? Está ahí, que este nos está diciendo, el 700. Es decir, tiene 3 años, 12%. Cada año vamos a cobrar, vamos a recibir un cupón de 84 y vamos a ponderar por el primer año. Vamos a actualizar año. Después vamos a recibir, en el siguiente año vamos a recibir el mismo cupón, vamos a ponderar por 2 y vamos a actualizar por 2. Y después en el tercer año vamos a recibir el último cupón, que sería 84 por 3, y vamos a actualizar por 3 años. Y por último, el capital que nos devuelve durante el tercer año, es decir, multiplicado por 3 y descontado por 3 años. Y esto sería 2,69. Esto es lo que hemos practicado en las lecciones anteriores. Ustedes pueden rever eso. Muy bien, vamos a pasar ahora a ver cómo es lo que habíamos mencionado, cómo calculábamos la duración del activo. Primeramente, habíamos dicho, ¿verdad?, que este ya es la duración ponderada. 700, que era el valor original del préstamo, dividido 1000, que es el total de activos, multiplicado por 2,69. Después teníamos 200 dividido por 1000 por 4,99, y era 2,88 que habíamos calculado. Y en el caso del pasivo hacíamos la misma cosa y teníamos una duración ponderada de 1,59. ¿Y cómo calculamos el gas de duración? 2,88, que era la duración ponderada del activo, a eso le restábamos 1,59, que es la duración ponderada del pasivo, pero habíamos dicho, ¿verdad?, que esto hay que llevar en cuenta acá la diferencia que existe entre el valor del pasivo y el activo, o sea, la participación del pasivo en el activo, que en este caso sería 0,92%, 92%, 920 dividido 1000. Y nos sale acá que la duración es 1,42 años. El gas de duración es 1,42 años, o sea, un gas de duración positivo. ¿Qué implica esto? Que el gas de duración de los activos supera al gas de duración de los pasivos, en 1,42 años. ¿Qué implica esto? Esto implica, por ejemplo, si hay un incremento en la tasa de interés de mercado, tanto los activos como los pasivos van a caer, pero el pasivo va a caer más, por el hecho de que la inflación es mayor. Acá vemos que tenemos un gas de duración, la duración del gas de duración es positivo. O sea, entonces le beneficia esto, en términos de impacto en el valor económico del capital. Le beneficiaría una reducción de tasa de interés. ¿Qué pasaría cuando hay reducción de tasa de interés? El valor del activo aumentaría. También el valor del pasivo, pero como tenemos más activo, entonces nuestro capital se incrementaría. Bueno, ahora vamos a simular esta misma situación con un incremento, es decir, los mismos datos que manejamos en el caso anterior, que era el caso base. Ahora lo vamos a modificar la tasa de mercado en 1%. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Habíamos dicho que la tasa de interés, tanto de los activos como de los pasivos, lo que estamos cobrando, lo que estamos pagando, y los plazos ya no se puede modificar hasta el vencimiento. Entonces, si hay una modificación de tasa de interés, entonces eso va a tener un impacto en el valor. Acá en este caso vemos que la tasa de mercado aumentó 1%, o sea, de 12 pasó a 13%. Bonos de tesorería de 8 pasó a 9. Depósito a plazo de 5 a 6%. Y certificado de depósito de 7 a 8%. Hay un incremento en la tasa de interés de mercado del 1%. Y esto, lógicamente, ya es de esperar
el valor de mercado ya no va a ser 700, sino va a ser menos, en este caso porque hay un incremento de tasa de interés de mercado. O sea, en este caso el valor del préstamo se reduce de 700 a 683,47. Y así le afecta. Vemos acá que también su valor cae. Como habíamos dicho también, el valor de los depósitos caen. El valor también del certificado cae. Es decir, cuando hay un aumento de tasa de interés afecta de igual al activo y al pasivo, al valor del activo y pasivo. Pero como en este caso teníamos un gap de duración positivo, entonces probablemente este incremento o necesariamente este incremento de tasa de interés va a tener un impacto negativo en el capital. Lo importante es ver que cuando hay variación de tasa de mercado, también la duración se altera, porque al variar el capital, el valor del instrumento, lógicamente la duración también se va a alterar. Eso afecta también la duración. Bueno, en este caso tenemos un gas de duración, una duración ponderada del activo de 2,86, una duración ponderada del pasivo de 1,58. Vamos a ver qué pasó con el gas de duración. Acá estamos viendo, ¿verdad?, cómo que se calcula la duración del activo como un todo y la duración del pasivo como un todo. Y vemos acá de nuevo el cálculo que se había hecho en la situación base. Ahora ya con un incremento de tasa de mercado del 1%. De 2,86, que es la duración del activo, le restamos 1,58, que es la duración del pasivo, pero hay que llevar en cuenta, ¿verdad?, la proporción entre pasivo y activo, o sea, el U. Y aquí tenemos una reducción del gas de duración de 1,36, pero sigue siendo un gas positivo. Consecuentemente, un incremento de tasa de interés va a tener un impacto negativo en el valor económico de capital, pero en este caso el impacto va a ser un poquito menor, porque el gas de duración es menor. Vamos viendo, ¿verdad? Revisando un poco lo que estábamos viendo hasta ahora. Habíamos dicho, ¿verdad?, que la duración, que la duración era un resultado para que nos permitía determinar la variación del precio como consecuencia de la variación de tasa de interés. Y su resultado siempre es negativo por el hecho de que hay una relación inversa entre variación de precio versus variación de tasa de interés. Acá viene lo importante, ya que nosotros estamos acá preocupados. Nosotros estamos muy preocupados, ¿verdad? Y tratar de simplificar este cálculo del impacto de la variación de tasa de interés con respecto al valor del activo y pasivo, ¿verdad? Bueno, o sea, consecuentemente estamos preocupados, ¿verdad?, por la variación del capital. En este caso, MBE, en este caso es una sigla en inglés, valor de mercado del capital, que es resultado, ¿verdad?, del gas de duración multiplicado por la variación de tasa de interés dividido por 1 más I, en este caso I, rendimiento del activo, por el total de activos. O sea, acá esta variación siempre es del 1%, y esta es la tasa promedio de los activos, la tasa promedio de rentabilidad del activo. Y podemos ver esto, ¿verdad?, en este caso, cuál es el impacto en el capital en forma simplificada. Como teníamos un gas de duración
para el primer caso, ¿verdad? El caso base de 1,42 negativo. Esto multiplicamos por este factor del 1% dividido 1,10. ¿De dónde sale 1,10? 1,10, o sea, 10% es el rendimiento promedio de los activos. Por eso lo dividimos por 1. Y multiplicamos por 1000, que es el valor del activo. Como estamos viendo acá, ¿verdad? Es lo que se está llevando en cuenta el total del activo, no solamente los activos que rinden intereses. En todos los casos se está llevando en cuenta el total de los activos. Y el impacto es 12,90 negativo. O sea, una variación positiva, un aumento del 1% en la tasa de interés, teniendo este gap de duración de 1,42. Entonces afecta negativamente al capital en 12,90. O sea, el capital se reduce en 12,90. Imagínense, teníamos un capital inicial de 80, solamente 80. Ahora, esta variación del 1% se está reduciendo 12,90. Es decir, una proporción importante de los 80, ¿verdad? Haciendo un pequeño cálculo aquí, 12,90 dividido 80, estamos viendo que el impacto es de 16%. Vean ustedes que una variación del 1% en la tasa de interés y teniendo este gap de duración positivo, acá está teniendo negativo, esto es por la fórmula que está acá, pero nosotros habíamos dicho que el gap de duración era positivo, más por menos siempre triunfa menos, ¿verdad? 142 por, entonces, repitiendo, con una variación de tasa de interés del 1%, el impacto es deteriorado en términos porcentuales en casi 16%. Bueno, para terminar esta parte, para pasar después a la otra lección, es importante dejar bien claro este concepto de gap de duración positivo y gap de duración negativo. ¿Qué implica gap de duración positivo? Un gap de duración pues implica que el precio de los activos son más sensibles que los pasivos en media. O sea, que por más que un incremento de tasa de interés que afecta, que hace que se reduzca el precio el valor de los activos y pasivos, pero como tenemos más activos, entonces va a tener un impacto negativo en el capital. Y por otro lado, el gap de duración, un gap negativo. Si tenemos más pasivo que activo, estaríamos frente a un gap de duración negativo. ¿Qué implica esto? Que cuando hay una variación de tasa de interés, esto va a hacer que, vamos a poner claro, es decir, vamos a poner para ser más preciso, un incremento de tasa de interés, ¿qué va a hacer? Va a reducir el activo como el pasivo, el valor del activo como el pasivo, pero como tenemos más pasivo, entonces, un incremento de tasa de interés, ¿qué va a hacer? Va a ser beneficioso, en este caso, un incremento de tasa va a hacer que el pasivo caiga más. Si el pasivo cae más, ¿qué pasa? Es decir, vamos a tener un impacto negativo en el patrimonio. Bueno, entonces con esto vamos a cerrar esta parte para después pasar a la otra lección.